Dios le bendiga en esta hermosa hora. Soy pastor de Senda de Amor Honduras, San Pedro Sula, y estamos agradecidos con el Señor Dios soberano, todopoderoso, por encontrarnos aquí en Puerto Rico, en la casa paterna, Senda de Amor. Y glorificamos a Dios y exaltamos a Dios por este privilegio de tener esta gran oportunidad de estar visitando esta casa y bendecir a las naciones y poder compartir con usted una palabra de reflexión que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Voy a compartir en esta hermosa hora en Segunda de Crónicas, capítulo 10 verso 7. Y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, su letra dice: y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buena palabra, ellos te servirán siempre. Padre maravilloso y eterno, en esta hermosa hora, Señor, te damos gracias por esta palabra. Sé tú, Dios amado mío, en el cual ponga palabras precisas de amor y de misericordia para todo aquel que pueda necesitarla y aquel que pueda reflexionar y podamos ver en el mismo vínculo, en la misma necesidad de los tiempos que estamos pasando. Amén, amén y amén. Viendo la palabra, este es un hijo de Salomón que fue elegido rey, en el cual él no tenía un concepto claro de cómo poder dirigir una nación. De hecho, yo creo que todo gobernante o todo rey siempre anda buscando la manera de tener consejeros. Y en este momento, pues este varón consulta a los ancianos de Israel y consulta también a los jóvenes allegados a él. Y a los dos consulta y, bueno, lastimosamente él elige escuchar la voz de los jóvenes. Pero lo que yo quiero compartir no es la equivocación de este varón dirigiendo un pueblo, sino simplemente el hecho de que lo que hoy estamos viviendo a nivel mundial es algo crítico y en la mayoría de las veces tanto la persona natural y en la mayoría de las veces nosotros, los hijos de Dios, no reflexionamos y no hacemos partícipe de algo importante que está aconteciendo a nivel mundial, lo que se llama el humanismo. El humanismo es ese programa que aparentemente no es malo. Sí tiene ventajas, sí tiene buenos conceptos y principios de familia, de unidad, sí tiene lo que de repente equivocadamente podríamos decir bendición de parte de Dios. Pero si lo vimos, o si lo vemos, perdón, del fondo de las escrituras, podemos encontrar que al final, pues no está relacionado con respecto a la escritura. Pero de igual manera, nosotros, los hijos de Dios, pues bendecimos a Dios por los tiempos, por la sencilla razón de que la iglesia debe de gozarse, la iglesia debe de alegrarse por este tiempo en el cual estamos viviendo hoy. Somos privilegiados, sí es cierto, pero debemos de tener un cuidado muy, muy delicado. O como dijera alguien, tenemos que ver con lupa las cosas que están aconteciendo porque ah, el mundo en sí, cuidadosamente, de manera muy inteligente, está operando y algunas veces o la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Hablando del consejo de los ancianos hacia este varón, que le dice: si condujeres humanamente este pueblo y agradares a ellos con buenas palabras, si le hablares con buenas palabras, hoy en esta hora, en este momento de reflexión, yo solo quiero llegar a su mente
y sea Dios a través de su Espíritu Santo que podamos llegar hasta su corazón. Si hablaras humanamente o consideramos humanamente, eso es bueno. Porque lo que Dios está esperando en este tiempo es que los hijos de Dios, nosotros los llamados cristianos, nos comportemos realmente como tal como somos o como Dios nos hizo realmente, como personas naturales y como hijos de Dios, en el cual hoy tenemos ese nombre privilegiado que hoy de ser llamados hijos de Dios. Pero cuando el sistema está enfocando a la humanidad en ese tema del humanismo, pues nos lleva a nosotros a un desenfoque total de la palabra. Aparentemente, repito, es bueno, pero al final, según la Biblia, es malo, porque nos lleva en una manera de no caminar en la libertad con la palabra, y al final, como dice la palabra, debemos de ser esclavos de Cristo, sino que nos lleva a una libertad que no nos lleva a ese ser esclavos de Cristo, sino a vivir en un libertinaje. Y ese libertinaje confunde, corroe la mente del ser humano, llámese natural o llámese cristiano, porque la palabra dice de que aún los llamados, aún los escogidos van a ser engañados. En esta hermosa hora, mi concepto de transmitirle este mensaje es: velemos, oremos. Velar no es estar deseando o pidiendo algo, ¿verdad? Sino velar es tener cuidado de. El poder tener nosotros cuidado de que las cosas que están establecidas en la palabra no es algo escrito con tinta simplemente y nos pueda llevar a conmover mi alma. No, no solamente es eso. La escritura es la palabra viva de Dios, en la cual nosotros tenemos que estar con los ojos y con los oídos bien atentos para poder velar. Velar es cuidar de que esta palabra esté haciendo efecto en mí como adulto y esté haciendo efecto en mis hijos y también esté haciendo efecto en mis nietos, también haga efecto en mis generaciones. Ese cuidado debemos nosotros tener. Por eso los ancianos recomiendan a este varón y le dice: si tú hablares palabras, buena palabra, no palabra corrompida, sino buena palabra, eso significa que nuestras generaciones van a estar atentas a Dios y van a poder, junto con nosotros, servir a la sociedad, servir al Dios soberano en el plan y el propósito. Porque todo ser humano, llámese cristiano o no, tiene un propósito en esta vida. Y no podemos nosotros salirnos de ese enfoque o de ese plan tan preciso que el Padre planificó en su tiempo y en su momento. ¿Por cuánto? No podemos rehusarnos o quejarnos de decir por qué no nacimos en aquel tiempo cuando el evangelio era más, dicen, más derecho, más formal. Hoy no. No podemos pensar en ese concepto un poco absurdo, porque la palabra y el evangelio sigue siendo el mismo. La palabra sigue siendo la misma. Lo que está sucediendo es que las traducciones que se están dando con respecto a la palabra está llevando a conceptos equivocados. ¿Por qué? Porque usted debe saber que toda palabra original, tras que se traduce, lleva un segundo enfoque. Y si esa traducción vuelve a traducirse otra vez, sin el original, la palabra tiene una desviación muy fuerte. Viene a ser como el arquitecto y toma medidas. Si ese arquitecto en una edificación le faltan 5 milímetros, 5 milímetros no es nada. Pero si la edificación tiene aproximadamente unos 20 metros de ancho, 5 milímetros, al final allá se van a convertir en unos 30 centímetros. Va a ser grande o catastrófica la desviación. Por eso las traducciones que hoy se están dando
debemos de tener mucho cuidado en esa palabra que se está traduciendo, porque el enemigo simplemente no es que quiera mejorar nuestro intelecto y podamos entender qué es realmente lo que Dios quiere. No. Si usted lee una traducción, yo le recomiendo a usted que procure buscar el origen, porque ese origen no va a cambiar. Las traducciones en traducciones sí van a cambiar, que eso es lo que Satanás anda buscando, que nosotros al final estemos desviados. Al final las medidas trazadas por el soberano estén fuera del límite del propósito. En esta hermosa hora yo puedo decretar algo importante. Su palabra sigue siendo buena. No importa quién la esté lanzando o la esté declarando, siempre y cuando sea la palabra de Dios. Yo quiero bendecir su vida, no importa el lugar donde pueda estar, y desearle nada más que sus oídos, que sus ojos puedan ver realmente el tiempo que estamos viviendo. Yo considero en mi propio criterio que son los mejores tiempos en el cual Dios nos permitió hoy vivir. Porque los profetas, aún los apóstoles, no lograron experimentar el poder y lo sobrenatural de Dios. Pero hoy nosotros somos privilegiados y estamos desperdiciando el tiempo en análisis equivocados y en principios equivocados. Así que yo oro por usted y declaro la soberanía de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios en su vida, y que el Espíritu Santo pueda guiar y pueda guardar su mente y el propósito de Dios en su vida, hoy y siempre, por causa de nuestras generaciones. Porque la salvación de ellos depende muchas veces de el intelecto, no, depende de la obediencia y la transmisión o la transición que nosotros hagamos de generación en generación. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro el favor de Dios en su vida. Dios me lo bendiga en esta hermosa hora. Amén, amén y amén.